pensiones. Acompañando al licenciado Heraclio Salais y al licenciado Jaime Armendáriz, que esta tarde han cedido un poco de su tiempo, porque son personas muy ocupadas, muy metidas en su trabajo, pero ceden un poco de su tiempo para charlar sobre estos temas y para impartir un poco de conocimiento, socializar este tema que a veces se nos antoja muy complicado, muy difícil, pero ya cuando lo vemos al nivel como ellos lo expresan y como ellos lo ponen, es un poco más sencillo de digerir. Gracias por estar con nosotros en este programa Sociedad desde la Sociedad. Y bueno, continuando con el tema de las pensiones en el aspecto de la viudez. Hay otra arista que también viene de este tema, pero que se refiere básicamente a cuando una pareja no están casados, tienen algunos años viviendo juntos. El marido tiene el seguro social, la esposa se dedica al hogar, pero no tienen un documento que garantice su matrimonio. Estas parejas obviamente tienen derecho, en caso de que el esposo fallezca, la mujer tiene derecho a la pensión, bajo una figura que se denomina concubinato, ¿no? Pero es necesario acreditar el concubinato o simplemente con demostrar que vivieron juntos o que están viviendo juntos es suficiente, Lick. Okay. Don Víctor, le agradezco mucho que se incorpore a esta mesa y también haciendo una especie de paréntesis, pues más que una mesa de trabajo me parece un taller, porque ya estamos hablando de cuestiones bien específicas y bueno, esa es una pregunta como todas las que van a salir, que es bien importante. Hablábamos hace unos instantes de la cuestión de la dependencia económica. La dependencia económica que tenía el hombre, como la situación del concubinato, son situaciones que deben acreditarse ante un juzgado familiar antes de presentar la documentación que el Seguro Social no requiere para iniciar el trámite. Paso a explicarme, y esa era una de las preguntas que teníamos pendientes. ¿Qué pasa pues? Fallece la mujer. Vamos a hablar del caso específico porque nos puede incluir ambas situaciones. Normalmente el hombre es el proveedor y la mujer está en la casa. Es lo más común, ¿no? Aunque hay situaciones en donde se invierte esta posibilidad. Comentábamos eso, Víctor, hace unos instantes, pero comentábamos también que actualmente ya es muy común que ambos trabajen. Así es. O inclusive la situación de que la mujer tenga un trabajo fijo con un sueldo semanal o quincenal y el hombre sea un empleado independiente que trabaje por su cuenta. Esa es una, y que sea eventual, o sea, un albañil, un plomero, un carpintero, alguien que trabaja o que cobra por su trabajo y que no tenga su sueldo mensual o quincenal seguro. En este caso se puede acreditar, entre comillas, muy fácilmente la cuestión de la dependencia económica, pero volvemos a aclarar, la dependencia económica, según el espíritu de la ley, no se refiere tanto a que yo, mujer, mantenía a mi esposo, sino que es igual de importante cada peso que yo, mujer, ingreso al hogar como el del esposo. Ahora, es bien importante por la acotación que nos hace ahorita. No es requisito indispensable, si fallece el hombre, que la mujer se dedique al hogar. Puede trabajar perfectamente e inclusive puede estar hasta percibiendo un salario mayor que el del esposo. Claro. No es un requisito. Ahora, esto también va contestando un poquito la pregunta que hacía el licenciado Salais y que veíamos al inicio del programa. Quiere decir, premisa fundamental, para la Constitución política de los Estados Unidos, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y estamos hablando de la ley máxima de nuestro país. La ley del Seguro Social, que es una ley secundaria, sí establece diferencias. Entonces vamos a explicarnos. ¿Por qué razón, si la que fallece la esposa, por qué tenemos que acreditar la dependencia económica si somos iguales ante la ley? Bueno. Bien, es una buena pregunta, ¿eh? Excelente. ¿Cómo ves eso, Víctor? Tú que también eres erudito en la materia. Que sí, me parece que es una buena pregunta porque si hablamos de que ante la ley el hombre y la mujer somos iguales, ¿por qué la mujer sí tiene que acreditar y el hombre no? ¿Será por el simple hecho de que el hombre es quien está por lo regular
afiliado al Seguro Social. Ahí en la cuestión práctica y también de investigación no hemos encontrado, cuando por ahí nos echamos un clavado en las iniciativas de leyes, que se mencione algo específicamente. O sea, la razón práctica pues la desconocemos completamente. Sin embargo, ya al momento de hacer la solicitud ante un juez familiar, vamos y presentamos un escrito que firma la persona X, que es el esposo hombre superstite, diciendo: falleció mi esposa y necesito acreditar que dependía económicamente de ella para solicitar mi pensión de viudez ante el Seguro Social. El juez familiar recibe la solicitud, abre el proceso y nos pide 2 testigos que acrediten que efectivamente la mujer era la que aportaba el ingreso suficiente. Así es. Ok, y tú pues, regularmente te dedicas a eso. ¿Qué porcentaje nos podrías platicar tú que lo nieguen o de que lo aprueben? Es una pregunta súper importante en la cuestión práctica. Tengo más o menos 10 años ayudándole a las personas a hacer el trámite de su pensión y no nos ha tocado un solo caso en donde el juez familiar nos niegue la dependencia económica. La razón principal, y algunos jueces familiares así lo establecen en su sentencia, porque es inconstitucional este requisito que pide la ley de Seguro Social. Hay una situación también que es importante anotar, porque cada día se está tomando más en cuenta. Los jueces hasta hace algunos años eran incapaces de reconocerlo como una medida adecuada, sin embargo han cambiado su criterio, y me refiero a la jerarquía de las leyes. Ahorita la máxima ley que tenemos en nuestro país pues es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el órgano máximo que nos rige en cuanto a legalidad se refiere, pero enseguida de la Constitución tenemos los tratados internacionales, que también son un elemento indispensable y que están por encima de las leyes estatales o de los reglamentos que existen en diferentes espacios. Esto lo comentaba porque, bueno, hace algunos años los jueces no tomaban en cuenta los tratados internacionales para muchas cuestiones, sobre todo el ámbito de los derechos humanos y del ámbito familiar. Y esto ha ido cambiando. Ahora ya han recibido ciertas capacitaciones y están un poco más empapados de estos tratados internacionales, de los ordenamientos que bueno, son compromisos que el Estado mexicano ha firmado ante organismos internacionales y que está comprometido pues a cumplir, y que obviamente son compromisos que no están por encima de la Constitución política, pero sí por encima de los códigos civiles o de los códigos de procedimientos de los estados, ¿no? Entonces, sí ha habido un avance importante en este tema, y creo que es básicamente el resultado, la respuesta que se da ahorita a esta pregunta, porque si bien es algo histórico que el hombre es el que provee y la mujer es quien administra en la casa, esta situación ha ido cambiando. Y ahora ya hay muchos casos en donde las cosas son al revés. El hombre está en la casa y la mujer es la que sale a trabajar. Sí, yo más bien diría que es algo mixto en la actualidad. O sea, que ambos trabajan y que en muchos casos la mujer es la que, como comentábamos, es la que tiene el ingreso fijo y el hombre sí tiene ingresos, pero son eventuales. Probablemente, bueno, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones como albañiles, plomeros, carpinteros, que por sus trabajos cobran y cobran bastante bien, pero que evidentemente no es una situación semanal o quincenal, que es el caso que nos atañería. Ahora, sin mencionar lugares, sí nos han pasado una serie de situaciones prácticas en donde nosotros presentamos nuestra solicitud de dependencia económica y los jueces familiares o civiles, precisamente por la falta, no digo el conocimiento, porque por eso son jueces, sino por la falta de práctica, nos las han negado en primera instancia. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 opciones. Claro, la segunda instancia. Esa es la más importante de todas, la cual ocasional hemos tenido que recurrir, entre otras cosas, para que el magistrado sea el que le diga al juez de primera instancia varias situaciones. La primera, que estamos hablando de una ley secundaria que es inconstitucional. Segunda,
que en la cuestión de la práctica ya nos damos cuenta cómo es una situación mixta, como comentábamos, y que lo veíamos, don Víctor, ahorita con Héctor, la cuestión práctica como en los créditos de Infonavit, Sí. en donde ya cuando fallece uno de los dos, si así está asignado en el contrato, no se da la cancelación automática, sino el porcentaje que cada uno de los dos tenía en el mismo. Y esto es bien importante porque cuando se asigna un contrato con Infonavit, depende mucho la situación en la que se encuentre la persona que lo firma, ¿no? Si está casada legalmente, entonces es un contrato mutuo, en donde tanto la mujer como el hombre obtienen el 50% del bien, o queda registrado como tal, aunque sea el hombre el que trabaje y la mujer la que esté en la casa, o al revés, no importa. De todas maneras, es 50 y 50, porque es un bien que está adquirido dentro del matrimonio. Tanto se adquiere el bien como el compromiso de pago. Por lo tanto, queda de esta manera. Y cuando llega una situación como la que comenta de la viudez de uno de los dos, bueno, pues el 50% que corresponde a esa persona, obviamente, pues está un poco en el limbo, ¿no? Sí, es bien importante esto, Víctor, porque además hay situaciones que también son bien específicas en donde pasa lo siguiente. El esposo trabaja en una maquiladora, es jefe de línea, cualquier tipo de empleo y tiene un buen salario. Pero al momento de que ellos están haciendo la solicitud del crédito para su casa, no le completa a él, le falta. Sí. Es bien importante porque es bien común, pero resulta que la esposa también trabaja. Y a lo mejor gana menos o gana más, Gana pero menos. puede aportar lo suficiente como para complementar el crédito que está adquiriendo. Y eso es bien cotidiano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya no vamos 50-50, sino que puede ser 90-10, 80-20, la situación que sea. Pero en la práctica eso no opera, ¿no? Porque normalmente se basan en el acta de matrimonio. Están casados 50 y 50 y así lo mandan al registro público de la propiedad. Eso es lo más común, Sí, pero en sin cuanto a cuidar. propiedades, pero bueno, a mí la inquietud sería es que a la hora de tomar la determinación tiene que ver quién gana más o quién gana menos. No necesariamente así, sino quién está haciendo la solicitud como acreditado principal y si me faltan una parte para que mi cónyuge, sea el hombre o la mujer, complemente esa parte que me falta y entonces así se va en el contrato y también en el seguro. Eso siempre Está bien, pero perdón, Víctor, pero yo me refiero al caso concreto de la pensión de viudez. O sea, tendría que ver para que el juez determinara la dependencia económica, ¿quién ganaba más? es que depende del régimen en el que estén casados. Si están casados bajo el régimen de separación de bienes, es una cosa, es una forma, un tratamiento que se le da. Pero si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ahí es una sociedad conyugal. Y ahí es 50 y 50, sin importar quién gana o quién gana más o quién gana menos. Pero para la pensión, Víctor. Esa es la respuesta que iba a hacer. O sea, lo que comenta don Víctor es bien interesante, pero es para la cuestión del crédito. Para la cuestión de la pensión, no importa ni quién gana más, ni quién gana menos, ni qué régimen estén casados. Y pasando a la pregunta que hacíamos, donde inició toda esta discusión, todo este análisis, es ¿qué pasa cuando no están casados? Exacto, ese es el problema. Ahora, volvemos a lo mismo, hablamos de trámites previos a la pensión y es bien importante. La pregunta podría ser, ¿quién tiene derecho a una pensión de viudez cuando el derechohabiente fallece? A ver, déjame te interrumpo nomás porque sí es una pregunta que recurrente aquí. A ver, yo no estoy casada, pero vivo con la persona que funge como marido, sí, pero tenía otra cosa, no sé si común, pero bueno, aquí me lo preguntan. O sea, no me casé, vivo con él, pero él tenía otra. ¿Tengo derecho a la pensión de viudez? Era el tema que seguía a continuación, porque pues, es el que va junto con pegado. Quiere decir, la pregunta más genérica sería, ¿se tiene derecho a la pensión de viudez si la pareja no está casada? ¿Ok? De inicio, sí. Pero vamos a ver los requisitos. Siempre y cuando. Porque aquí viene la figura del concubinato.
tenemos que acreditar en un trámite previo a la solicitud de pensión, licenciado, el concubinato. ¿Qué necesitamos para acreditar el concubinato? Bueno, pues ir con un juez familiar y decirle, yo fulanito de tal, estaba juntado con fulanita de tal también, y no estábamos casados, y nos remitimos a lo que dice la ley común, el Código Civil, la práctica, pero curiosamente la ley del Seguro Social sí recoge esta figura, a diferencia de lo que no hace el Código Civil para el Estado de Chihuahua. Pero todo el mundo sabemos... ¿Cuál figura? A ver. La del concubinato. Concubinato. Así es, todo el mundo sabemos a qué se refiere y la explicamos. El concubinato se configura cuando una pareja tiene viviendo como si fueran marido y mujer por 5 años en forma ininterrumpida, en la misma casa, en el mismo hogar, y se acrediten públicamente como tal. Pero hace poco hubo una reforma al código y quedó en 3 años, ¿no? No, hasta donde yo sé sigue siendo 5, pero hay la otra situación importante. Ahora, hablamos de la ley de seguro social que así lo maneja, ¿eh? O sea, quiere decir el código civil podrá manejar un año, 6 meses, eso es otra cosa. La ley de seguro, que es la que nos atañe, establece 5. Pero también maneja la otra circunstancia que es bien importante. O en cualquier momento, siempre y cuando haya hijos. Pero ojo, hay muchas parejas que tienen hijos y no viven juntos ni están acreditados públicamente como marido y mujer. Ahí no hay concubinato. Y eso pasa muy seguido. Ah, no, pues ya tenemos un hijo, ya tengo derecho a mi pensión. No. El juez de lo familiar o de lo civil, dependiendo de la ciudad donde estemos hablando, va a llegarse de todos los medios de prueba para comprobar una de las dos circunstancias, pero la principal, que se acreditaran como marido y mujer. Basta con que, perdón Víctor, sí, basta con que vaya Víctor y tú a decirle al juez como testigos que yo vivía con tal persona. No. A ver. Es bien importante esto porque es lo que comentaba Víctor hace un momento. Situación importante porque es muy recurrente en la práctica. Hay un montón de parejas que se casaron, se separaron y nunca se divorciaron y cada uno ya tiene su pareja, inclusive hijos. Requisito sin el cual no se puede acreditar el concubinato es, y bien puntual, entre paréntesis, entre comillado, subrayado, con negritas y todo, ambos deben estar libres de matrimonio. Si no es así, no hay concubinato. Bien, pero si esta persona también vivía con otra. O sea, ¿se refiere usted que estaba casado y aparte tenía su concubina? No, sin la formalidad del matrimonio. O sea, vive con una persona, tuvo un hijo, pero además vive con otra mujer. Ah, bueno, es una pregunta muy importante. Si ambos están libres de matrimonio, pero la persona que fallece tenía 2 o más concubinas, ojo, ninguna tiene derecho a la pensión. Y viene bien claro y bien específico en la ley del Seguro Social, y esto da pie, don Víctor, licenciado, a un montón de situaciones prácticas en donde de veras, literalmente se están agarrando el chongo, pero es que la ley es muy clara. Claro, y también otra situación, ¿qué sucede cuando la pareja vive junta, no están casados, tienen ya algunos años, acreditan el concubinato para efecto de la prestación del servicio médico en el Seguro Social y posteriormente uno de los dos fallece? ¿Se puede reclamar la pensión? En realidad ese no es el requisito. El requisito es que sea el cónyuge o el concubino. Y voy a irme a un aspecto práctico que es normal. No puedo decir que tal universo, el 10%, el 5%, pero es común que alguien esté casado y tenga su concubina y que probablemente tenga hijos con la concubina. No, yo me refiero a 2 personas que no están casadas, ambas son libres, pero viven juntas. Sí. ¿Sí? Y acreditan el concubinato. O sea, por ejemplo, el esposo trabaja, el hombre trabaja, tiene seguro social, la mujer no trabaja, está en la casa, viven juntos, el hombre decide meterla como concubina para que tenga derecho al servicio médico. Sí, y en el recurso del tiempo el hombre fallece, la mujer tiene derecho a la pensión. Sí y no, me explico. O sea, no necesita la persona que es el asegurado dar de alta, en este caso a la concubina, para que luego tenga derecho a la pensión. No, lo tiene que darla de alta
para efecto de recibir el del servicio médico. Hasta ahí estamos muy bien. Pero tenemos un requisito bien importante que es para tener derecho a la pensión de viudez y que es tener 150 semanas cotizadas. Por parte del derechohabiente. Así es, del asegurado. Entonces, yo asegurado vivo en concubinato con una persona y la tengo acreditada como tal para que tenga derecho al servicio médico. Hasta ahí estamos muy bien. Pero fallezco y no tengo las 150 semanas cotizadas. No, bueno, entonces ahí no voy a tener derecho a la pensión. Pero 150 semanas cotizadas es relativamente muy poco, estamos hablando de menos de 3 años. Exactamente, 3 años. Ese es el requisito sin el cual no podemos solicitar la pensión de viudez, independientemente de que la tengamos acreditada o no para el servicio médico. Porque, Víctor, es bien importante y bien común que hay veces ni siquiera utilizamos el servicio médico. Así es. ¿Por qué? Porque trabajamos en una maquiladora, en un banco, en una empresa importante donde tenemos nuestro servicio médico particular, principalmente en los bancos. Entonces la realidad es que ni conocemos las instalaciones del seguro, es más, ni sabemos qué es eso. Sí, me llega una preguntita. O sea, dice, me casé hace 2 meses, falleció mi esposo, ¿tengo derecho a la pensión de viudez? Sí, si el esposo tiene todos sus derechos a salvo, no hay ningún problema. No, en este caso, y ahorita si quieren nos pasamos a la ley, estamos hablando de la pregunta específica que hace esta persona, no tiene derecho a la pensión de viudez. Porque por el tiempo de matrimonio. Así es, la ley es bien específica, si gustas aquí lo vemos. Vamos a verlo, ¿no? Sí, o sea, establece cuando se casan, a la edad que sea, 6 meses para que tengan derecho a la pensión. ¿Okay? Artículo 131. ¿32 o 31? Y no importa, lo leemos 131. 31. La pensión de viudez será igual al, bueno, ese es el porcentaje. Léelo. Será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por ese supuesto. 132. No tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos. Y luego, fracción primera, cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Esta persona nos dice que tenía 2 meses de casado. Sí, pues, así es. Simplemente no va a tener derecho a la pensión, ¿verdad? Y eso es muy fácil ver. Tenemos aquí una llamada. A ver, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando de Delicia, sabes que ahorita hablé y me dijeron que todavía no estaban iniciando la entrevista, pero yo tengo problemas aquí para captar la entrevista. Mi pregunta, no sé si ya la dijeron ahí en el programa o la puedo volver a repetir. Pues, En relación a que cómo puedo sacar el promedio de mi salario, porque no entiendo. Salario integral. A ver. Bueno, es una pregunta medio difícil de responder por esta razón. Y lo acabamos de leer, inclusive nos permitimos darme lectura otra vez porque estamos hablando. Sí, perdón, Jaime. Si nos está viendo, le contestamos aquí y si algo no contestamos, pues, si es tan amable volvernos a marcar. Gracias. Ok, el artículo 131 nos comenta lo siguiente: la pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o a la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. Entonces, aquí entra ese tema que nos comenta bien amable la señorita, porque nos habla de cómo le hago yo para saber cuánto me corresponde de pensión. Tristemente, los únicos que saben cuánto hemos percibido en las últimas 500 semanas, pues son en el Seguro Social. ¿Cómo le vamos a saber nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer? Perdón, me queda la idea de que se refería la pregunta a cómo calcular su salario integrado. Sí. Sí, no sé si para efecto de la pensión o yo si... también entendí eso. Sí, porque ese es otro el método, ¿Cuál es ¿no? tu opinión, Víctor? Sí.
Yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo que hace el Seguro Social para calcular el salario, o sea, integra toda la suma de todas las percepciones, ¿sí? Durante el mes, lo divide entre 30 días y obtiene el salario diario integrado, que no es lo mismo que el salario normal, porque el salario diario integrado integra sus partes proporcionales de aguinaldo, de vacaciones, sus bonos, todo lo que perciba como ingreso, ¿sí? Que esa es la base de cotización. Bueno, no. En realidad la base de cotización se refiere, se excluye todo eso, entre otras cosas porque al patrón le cuesta más. Claro. O sea, quiere decir, es un ejemplo, ¿verdad? Si el salario mínimo está en 70 pesos, son 70 pesos. Punto. No hay El más. salario mínimo es el que excluye, ¿no? Porque es el único que excluye, pero de ahí en más, si todos se sumarizan, es sobre el salario diario integrado. Hasta donde yo entiendo no es así. O sea, quiere decir, yo patrón inscribo a mi trabajador con esta cotización y esa es la que es. Ya si el patrón ahí le agregó que el tiempo extra, que quién sabe cuánto, que los viáticos, ya es cuestión. Pero Bueno, ahí normalmente no pasa así. Ahí es una falla del patrón. No, bueno. Porque será. bueno, el patrón está obligado a registrar al trabajador con su salario diario integrado. Hay muchos patrones que lo hacen con el salario mínimo y le dicen al empleado, no te preocupes, hombre, nada más es para que tengas el servicio médico, y lo registran con el salario mínimo cuando el trabajador percibe un salario superior al salario mínimo. Y esto efectivamente no le afecta para nada al trabajador porque no va a pagar seguro social, el que lo paga es el patrón y va a pagar una cantidad menor, por un lado. Por otro lado, el problema es que cuando el trabajador necesite una incapacidad o tenga una incapacidad, ya sea por una relación de accidente de trabajo o por una enfermedad general, esto va a depender que le den el 50% del salario que percibe o el 100% del salario que percibe o el determinado porcentaje de acuerdo al salario con el cual esté registrado. Inclusive a la hora de su pensión, después de cumplir los 60 años de edad y sus semanas cotizadas y todo, el salario de cotización con el que va a ser pensionado será en base al promedio de su salario de los últimos 5 años. Entonces, sí lo perjudica al trabajador el no estar registrado con una cantidad real con la cual está percibiendo. Claro, permíteme, Jaime, nada más, ¿me prestas los ojos, por favor? Es una pregunta recurrente las 3 veces que hemos venido, de una persona que dice, mi patrón me tiene registrado con el salario mínimo y me dice, no tienes ningún problema. O sea, eso es falso. Claro que es falso, pero ¿a dónde puedo recurrir y qué tengo que hacer para solucionar esto? ¿Puedo ir a alguna instancia donde puedan apercibir a mi patrón de lo que está haciendo? Y la otra, una persona nos pregunta, tengo 6 años así, o sea, ¿es retroactivo? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, es que volvemos a la misma, como estamos hablando de cuestiones prácticas, surgen un montón de cosas y le agradecemos mucho a esta persona que nos hace esa pregunta, porque no tiene idea de cuántas situaciones prácticas hay, no solamente en Delicias, en Chihuahua, sino en todo el país. Y voy primero con usted, Víctor. O sea, ni siquiera ese es el detalle, va mucho más allá. Sí, en la cuestión práctica y mientras no pase nada, pues ¿cuál es el problema? Yo tengo 20 salarios mínimos de ingreso real y el patrón me tiene con un salario mínimo. Situación que pasa en todas partes. Es un secreto a voces. Y que es incorrecto. No, súper incorrecto. Ahora, se ve mal, pero pues ni modo, voy a leerlo. Es el reglamento para el pago de las cuotas del Seguro Social. En su artículo 10 dice, ojo ingeniero, ojo Víctor, fíjese, el salario base de cotización a ver, la escuchamos. No, nada más para decirle si me puedo esperar la respuesta porque no puedo verlo aquí en mi máquina. Es lo que vamos a leer a continuación. Si gusta esperarnos unos segunditos. Es una nueva pregunta. A ver, díganosla, por favor. Si yo gocé de una pensión de invalidez y finalmente volví a trabajar y esa pensión me fue cancelada, ¿es eso legal? Sí, es perfectamente legal y se puede, está regulada por la misma ley del Seguro Social. Sí, así es. ¿Es legal que me hayan cancelado mi pensión de invalidez?
Si vuelve a Perdón, trabajar. no tiene por qué cancelársela. Usted puede inclusive volver a trabajar y en el mismo lugar, y lo único que pasa es, claro, tiene que notificarle al Seguro Social, y lo que pasa es que con lo que usted está teniendo en su Afore, su pensión mensual, o sea, la cantidad que recibe, se puede incrementar. O sea, si hubo una cancelación de su pensión, por supuesto que usted puede inconformarse, ya sea vía un recurso ante el Consejo Consultivo o ya bien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje mediante una demanda. Señorita, a ver si yo le logro entender, ¿eh? Hago preguntas a veces medio inútiles, pero quiero entender que usted se pensiona por alguna enfermedad y se recupera. Y la pregunta es si le pueden cancelar la pensión de invalidez. Me parece que la perdimos. Bueno. Señorita, ¿no? Ok, de todos modos, sí, más o menos es, ahí va, licenciado Zelais. Pasa lo siguiente y es muy recurrente. Resulta que la persona tuvo una lesión en la rodilla, en la columna, etcétera. Bueno, entonces resulta que la persona tiene su pensión de invalidez, se tiene que hacer un dictamen médico, todo el proceso y ya tiene su pensión. En ese caso, si la persona continúa trabajando en el mismo puesto que tenía o en uno en donde la cuestión física es mayor que la que tenía, pues por supuesto que se la va a cancelar el Seguro Social, porque se entiende inclusive que puede ser una cuestión fraudulenta. Claro. Quiere decir, Seguro Social, yo era afanadora en la maquiladora X, me lesioné y estoy solicitando una pensión de invalidez. Ok, dice el Seguro Social, ahí tiene su pensión. Pero resulta que la persona consigue un trabajo de albañil, de plomera y la dan de alta en el seguro, pues por supuesto que el seguro va a decir, esta persona me estaba contando mentiras. Entonces, la cancela, No está por supuesto. incapacitada, por lo tanto se le cancela. Así Eso es. sí sucede. Sí, sí, es legal. Y seguido, ¿verdad? Aunque no necesariamente tiene que ser fraudulento. ¿Ah? Bueno, No. es un decir, estamos diciendo, el seguro puede hasta pensar eso. Lo que dice es, sí tiene aptitud de trabajar, por lo tanto le cancelo su pensión y comienza a trabajar. Correcto. No hay más. Sí, así es. Sí, sí, es Bueno, una condición entonces, posible. volviendo a lo que estábamos ahorita, que es bien importante, don Víctor, licenciado, volvemos. Reglamento para el pago de las cuotas del Seguro Social, artículo 10. Ojo, esto nos responde por ley cualquier tipo de discusión. El salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivos, por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentos, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios en los términos y con las excepciones establecidas por la ley. No hay más. Sí, obviamente lo Es decir, que incluye se todo, ¿verdad? hace aquí incluye todo, es lo que comentamos, ¿no? O sea, si una persona gana el salario mínimo, pues sí, gana el salario mínimo, pero si aparte le dan un bono de puntualidad, le dan un bono de alimentos, tiene derecho a un aguinaldo, tiene derecho a unas vacaciones, todo eso se integra en su salario mensual, se divide entre los 30 o entre los 30.4 días y obviamente se obtiene un promedio que ese es el salario integral. El salario integral, esa es la base de cotización. La respuesta viene en el artículo 11, que es el que continúa, que dice lo siguiente. La base de cotización mensual se calculará multiplicando el salario base de cotización por el número de días del mes. ¿De qué se trata? Híjole, qué interesante, qué interesante, porque en mi caso no lo tenía contemplado así, no lo sabía, pero qué importante eso, me atrevo a decir que mucha gente no sabemos esto. Bueno, Y es que es tan sencillo como cuando contratan a una persona, le dicen, oye, pues te ofrezco este trabajo, te puedo pagar 2,000 pesos mensuales. 2,000 pesos mensuales, pues está bien. Entonces, ¿cómo lo van a integrar al Seguro Social? Pues esos 200 los dividimos entre los días del mes y esa va a ser tu cuota con la que te voy a inscribir en el Seguro Social. No, eso es lo incorrecto. Porque hay que sumar a esos 2,000 pesos mensuales lo proporcional del aguinaldo, lo proporcional de las vacaciones, los otros ingresos que pudiera tener, como bonos o todo lo que pudiera tener, y esa será la base de cotización. Fíjate,
Y lo- gratificaciones, percepciones, alimentos, habitación. Todo lo que perciba. Fíjate Todo nomás. lo viáticos y todo lo que Sí, ocasione y qué que venga interesante, relacionado con el trabajo. Ahora, estamos hablando de lo que establece la ley, aunque en este caso pues es el reglamento, pero es la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a la cuestión práctica, que es bien recurrente y bien común, tristemente, en nuestro país. Y igual, todo surge por una pregunta que muy amable nos hace la señorita de Delicias. Nosotros estamos percibiendo, ¿qué les gusta? 10, 15, 20 mil pesos de salario mensual. Y resulta que el patrón nos tiene con el salario mínimo, En el 70 Seguro Social. pesotes del Distrito Federal. Y ahorita comentábamos, don Víctor, que mientras no pase nada, pues no hay ningún problema, No ¿no? hay ningún problema. Aparentemente. Aparentemente, pero... Pero, ¿qué sucede si esta persona ya está en edad de retirarse? O simplemente se enferma. Bueno, esa es una, pero vamos a hablar de esta. A lo que más es- común. Él hace su planeación porque ni idea tiene de con qué salario base de cotización lo tiene el empleado, el El patrón. patrón. Y él hace su cálculo con lo que está percibiendo real, que ya vimos que es lo que establece la ley. Entonces, ¿qué sucede? Dice él, no, pues voy a estar recibiendo 18, 20 mil pesos de pensión mensual por cesantía. Pero resulta que estamos registrados con un salario mínimo. Bien. Antes, Heraclio, nos- ¿tenemos alguna pregunta, No, no, Héctor? nos interrumpió una llamada, qué bueno que nos llaman, pero no le respondimos, bueno, tú, a la persona que dice, tengo 6 años trabajando en X empresa, me tienen registrado con el salario mínimo, ¿a quién puedo recurrir? Así ya íbamos, aunque parece que no. Ok. Pero íbamos a poner el ejemplo en donde la persona que se va a retirar por cesantía, que está esperando 18 o 20 mil pesos, y resulta que es acreditado con un salario mínimo, va a recibir 2.700 pesotes mensuales. Oiga, discúlpeme, señor patrón, está usted incurriendo en una falta sumamente grave. Entonces yo como trabajador, ¿qué puedo hacer? Bueno, tiene varias opciones. La primera, acudir ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, al área de auditoría, a presentar su queja. En teoría, ya hablamos en teoría, tiene necesidad de, una vez que conocen del caso, de acercarse al empleador en este caso y exigirle que se ponga al corriente. Y hacen una revisión. Claro, si pasa o no pasa, ya no nos queremos meter en esas situaciones porque ya dependen de otra situación, ¿no? Inclusive hasta podríamos pensar en que les echemos a los señores que son muy amables de Hacienda, que también tienen que ver en esto porque están dejando de pagar el impuesto por la diferencia. Pero vamos a suponer que no nos enteramos hasta el momento de que lo estamos haciendo. Evidentemente, todo esto es responsabilidad del patrón y es el que tiene que responder necesariamente ante, primero, el Seguro Social, pero principalmente al trabajador. La última instancia, por supuesto, es una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Así es, hasta allá pueden llegar las cosas. Así es. Bueno, me gustaría seguir con este tema, es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos instantes aquí con ustedes en este programa especial de Desde la Sociedad. Este mes, mandarle un saludo enorme a una compañera y amiga, Lucy Hernández, aunque yo no aprovecho el foro para esto, pero quiero solo decirle que le eche muchas ganas. Gracias, Víctor.